Taller, compiladores Tini presentado por Diego Useche y Andrés Manrique. Función scan. C. Para hablar de la función scan C primero tenemos que hablar sobre la función scan HI, global H. A continuación, procederemos a hablar sobre global H. Para comenzar global H, primero tenemos que importar las clases estudio HStLib, HType H y Stream H. Para global H su función principal es definir si una condición es verdadera a la que se le asigna un 1 o falso a la que se le asigna un 0. Después definimos un máximo de palabras reservadas, tales como if, then, else, end, repeat, until read, urite, id, num, async, ec, lt, plus, minus, times, over, lparen, riparen, semi. Global H también asigna los tipos de datos como void, integer, boolean entre otros. Después se define un método de trenodeo, árbol de nodos en español, que lo que hace es que define los tipos de expresiones en un solo árbol. Y finalmente se definen los enteros externos para los datos de excepciones. Ahora hablaremos sobre SACAN. H. Primero definimos el máximo de tokens, que en este caso es de 40. Después se definen el máximo de la cadena de tokens y los traemos en un método vacío. Ahora que ya sabemos para qué funcionan scan H y global H, finalmente explicaremos la función de scan. C. Como podemos apreciar, debemos importar las clases que habíamos visto antes, global H y SACAN H. Después definimos los tipos de datos en Después instanciamos datos estáticos para las cadenas de texto. Procedemos a hacer el método getNextChar de tipo entero, que obtiene el siguiente carácter no en blanco del inebuf. Ahora con el método getNextChar, que retrocede un carácter, y el método struct, con el que armamos la estructura de la sintaxis de las palabras que habíamos reservado anteriormente, y con el método reservedLookup verificamos si la palabra que se está escribiendo es una palabra reservada. El siguiente método será getToken, que será el encargado de traer el siguiente token del archivo. Ahora nuestro próximo tema ser parse C y parse H. Primero, para explicar el funcionamiento de parse C hay que hablar de parse H, cuya función es retornar nuevamente el constructor de árbol de sintaxis. Ahora, ya sabiendo esto, vamos a la clase parse C, en la que importamos las clases globals H de la que ya hablamos anteriormente. Útil. HScan. HI, parse H. Para este caso necesitamos una variable token e instanciamos los tipos de datos del árbol de nodos. Procedemos a crear un método que es el encargado de enviarnos el error de sintaxis en caso de que obviamente haya un error de sintaxis, y un método match que avisa en caso de tener un error semántico al momento de compilar. La clase parse C tiene una serie de métodos de las que hacen parte al árbol de nodos. Uno de ellos sequence, cuyo trabajo es delegar la secuencia por la que se debe cumplir la sintaxis. Statement, el cual da uso a las palabras reservadas en el árbol. IfStmt, el cual muestra cuál es el algoritmo por el que debe cumplir un if. RepearStmt, el cual repite los procesos que debe cumplir las expresiones dadas, y AssignStmt, el cual asigna las variables al compilador. El método read y el método urite, como lo dicen sus nombres, son los encargados de leer y escribir que recibe el lenguaje Tini. El método exp simple exp term. Y el método factor, que es el que recorre todas las expresiones recibidas y hace las debidas validaciones para que el código pueda compilar de forma eficiente.
Y el método parse que es el método principal de la clase que devuelve el nuevo análisis. Este método está construido en el árbol de sintaxis.